Macario Schettino, periodista y analista económico, hombre de una sola pieza, me consta, autor de este su más reciente libro, México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T. Macario, como siempre, me da mucho gusto, con mi admiración reiterada, que podamos conversar de nuevo. Al contrario, Ricardo, yo soy el agradecido y realmente me da mucho gusto platicar contigo. Macario, ¿de verdad en el precipicio? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya nos caímos o estamos en la orillita y bastaría un empujón para consumar lo que llamas el fracaso económico de la 4T? Fue una discusión con la editorial si estábamos al borde del precipicio o en el precipicio. Les pareció mucho mejor este título. Yo creo que estamos ya en un proceso que no se puede detener, un gasto excesivo del gobierno que, como nos ocurrió en otras épocas, no se puede ya controlar y nos va a llevar a una situación crítica en materia fiscal, que muy probablemente sea un muy mal fin de sexenio, o si tienen mucha suerte, eso ocurrirá a principios del que sigue. Pero eso es algo inevitable, me parece ya. ¿Es un gasto o una inversión? Porque se cuestionó mucho, por ejemplo, durante la etapa de la pandemia, si el gobierno debiera haber destinado más recursos a financiar a medianas y pequeñas empresas para salvarlas de la quiebra, evitar en lo posible las bajas en todas partes, el desempleo. Y al mismo tiempo se cuestiona que el gobierno haya invertido tanto en obras que han triplicado su costo, como el caso, por ejemplo, de Dos Bocas, de 8,000 a 20,000 millones de dólares, manito. Pues no es poca cosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que en realidad Dos Bocas costaba eso desde el principio y o no sabían, porque no son expertos en eso, o mintieron diciendo que iba a ser menos, pero si tú recuerdas, cuando se quiso hacer una licitación con empresas Sí. especializadas, ellos decían, no vamos a acabar en 3 años y va a costar al menos 15,000 millones de dólares. Y el presidente dijo que así no, que ellos solitos podían y pues no pudieron, obviamente, les va a salir más caro y van a tardar más que las empresas especializadas. Yo creo que estos proyectos grandotes que ha estado impulsando el presidente, Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto y su reemplazo por el Felipe Ángeles y el Tren Maya, son muy malas ideas porque cuestan mucho dinero y no dan resultados. Entonces, pues es tirar el dinero y me parece que México no tiene mucho margen para andarlo tirando. Ahora, el gobierno ha dicho, contra lo que opina Macario Schettino, que estamos muy bien. El dólar se mantiene estable desde el inicio de la gestión de López Obrador, que no ha habido un sobreendeudamiento y que la inflación no ha alcanzado los niveles de países en desarrollo como nuestros vecinos de los Estados Unidos. Entonces vamos requete bien. Entonces, ¿de cuándo acá se te ocurre escribir este libro en estos términos? Sí, efectivamente, el presidente es muy flexible en términos de la verdad, especialmente con datos económicos que no domina, y pues no sé si se lo dicen sus asesores o le sale de su ronco pecho y se pone a inventar cosas. Un buen ejemplo es el tema del endeudamiento. Él insiste que no ha endeudado al gobierno y la verdad es que hay un incremento en deuda de 30% en lo que va de su gobierno. No es un incremento brutal, pero sí lo hay. Además de ese gasto adicional que financió con deuda, se acabó todos los ahorros que se habían hecho durante 25 años y finalmente está destruyendo el funcionamiento del gobierno porque los está ahorcando para poder retirar recursos y usarlos en sus proyectos magnos. Un ejemplo es las vacunas. México fue un ejemplo mundial en vacunación Sí. infantil y hoy 30% de los niños tiene el esquema completo, los demás no. Y esto es Bueno, un... bueno, pero ya les estamos comprando vacunas a los cubanos, vacunas que los mejores especialistas de México, entre ellos el doctor Moreno, dice, por favor, aguas, aguas con esas vacunas. No están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud.
Efectivamente, esas son las decisiones que se toman desde el poder, que son criminales, en mi opinión, porque pueden costar vidas humanas, las están costando en términos de los niños que no tienen acceso a medicinas, de la falta de atención, de la falta de vacunas. Esto cuesta vidas y el presidente no parece importarle eso con tal de mantener su popularidad, de sentirse que él es el gran transformador de México. A mí me parece que realmente esto va más allá de ser un mal político, esto ya es ser una mala persona. Tengo que ser sincero, lo he estado leyendo a brincos, pero me han llamado la atención algunas cosas, como el hecho de que te salgas de tu ámbito estrictamente económico y te vayas a otros temas que son fundamentales también para el país. Dices que México vive una ruina no solo económica, sino moral. ¿Te refieres precisamente a estos casos, el cierre de 9,000 estancias infantiles, cuando la Auditoría Superior de la Federación dijo, sí, sí hay irregularidades en 3% de esas estancias? Una vez una maestra ahí se le ocurrió sacarles una lana a las mamás para el Día de las Madres. Tonterías de ese tipo. El haber cerrado las escuelas de tiempo completo y dejar sin alimento a 1,5 millones de criaturas. Este tipo de determinaciones, el eliminar los apoyos a las casas de refugios para mujeres violentadas, en fin, ¿a eso te refieres? Exactamente esos ejemplos, Ricardo, son a los que me refiero en el libro, adicional a el tema este de la falta de vacunas, de falta de medicinas, la cancelación del Seguro Popular y su reemplazo por el INSABI, que fue un fracaso monumental Bueno, y que pues ahora lo es que están puso reemplazando. al antropólogo a su guía de turistas de Palenque. Y Efectivamente, estábamos omitiendo los niños con cáncer, que no es posible creer que todo un gobierno no haya podido en todos estos años comprar las medicinas para los niños. es que él decía que era como comprar papitas y refrescos y no es así. Realmente se requiere conocimiento y a él el conocimiento no le llama la atención. No nada más destruyó esto, dentro del gobierno han expulsado a la mayor parte de las personas que sabían cómo hacer las cosas, no nada más como en otras ocasiones que cambias secretarios y subsecretarios. Aquí corrieron a todos, directores generales, directores de área, subdirectores, los que hacen el trabajo del gobierno y ahora no tenemos gente calificada en una gran cantidad de secretarías, lo cual, por ejemplo, en salud atenta contra la vida de las personas, en educación va a impedir el desarrollo de una generación completa y está afectando en otras áreas, agricultura, infraestructura, comunicaciones y transportes, no tiene dinero para gastar, no pueden hacer carreteras, aunque el presidente inventa cifras. Entonces, sí está destruyendo el funcionamiento del gobierno y eso, pues para México es un problema de largo plazo. ¿Es todavía rescatable el país, Yo creo que sí, espero Macario? que así sea, pero primero necesitamos detener este proceso de destrucción y volver a empezar. Creo que el camino que habíamos elegido los mexicanos en los últimos 25 años había sido bastante exitoso, no era perfecto ni mucho menos, pero la mayor parte de los mexicanos se benefició en esos 25 años de más oportunidades, de poder desarrollar una mejor vida. Se redujo la migración, por ejemplo, a Estados Unidos brutalmente en el transcurso de esos 25 años. Hoy nuevamente tenemos un flujo muy grande de personas a Mm. Estados Unidos porque aquí no hay oportunidad. Entonces íbamos por un buen camino, no le gustaba a todos, muchos se emocionaron con el señor López Obrador. Yo creo que a López Obrador le permitieron ganar en 2018 los apoyos de los damnificados de las reformas, estos grandes empresarios que se hicieron ricos alrededor del viejo PRI en el siglo XX y que las reformas estructurales les costaban, de telecomunicaciones, de medios electrónicos, de concesiones en general, y todos ellos financiaron, junto con los sindicatos de maestros petroleros y electricistas, el cambio de imagen de López Obrador, que en 2014 era el político con más negativos de México y para 2018 resulta que era el salvador de la patria. Entonces, creo que aquí hay muchos involucrados, Ricardo, no es nada más López Obrador, hubo muchos que lo ayudaron a llegar por su propio beneficio y creo que pues ahí es donde están los que están deteniendo a México. Dos preguntas finales. Dices que hay que detener esta vía hacia el fracaso, hacia el desastre, hacia el precipicio.
Pero ¿cómo, Macario? Cuando el presidente tiene en el Congreso una oficialía de partes y a los que regaña en público y les exige que no le cambien ni una coma y luego regaña a los ministros y se arrepienten los ministros de la Corte. Y ahora vemos que ya la Corte se dobló, se cambió el número de ministros en una aprobación. No quiero entrar ahorita en tantos detalles con todo este asunto de la prisión preventiva oficiosa. En fin, cuando un presidente controla su poder ejecutivo y controla totalmente al legislativo y en buena medida a la Corte, ¿qué hacer? ¿Cómo detener esa vía al desastre? Yo creo que ya empezamos a detenerlo, Ricardo. No creo que debamos sentirnos tan mal. En la elección intermedia, el 6 de junio del 2021, los mexicanos fuimos a votar y le dijimos que no le dábamos más poder, le quitamos poder. Por eso hoy no puede modificar la Constitución a su antojo. No lo logró con la reforma eléctrica, ni Sí. con la electoral, ni con la Guardia Nacional. Está tratando de hacer leyes que después quiere obligar a la Corte que se las acepte, aunque la Corte no lo puede hacer. Y entonces nos hemos metido en este conflicto continuo que yo creo que puede terminar en 2024. Creo que el camino que tenemos los mexicanos son elecciones democráticas, hay que cuidarlas, que sigamos contando los ciudadanos los votos y en 2024 hay que elegir otra opción. Finalmente, mi querido Macario, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, México en el precipicio, el fracaso económico de la 4T? Pues hay tres cosas, Ricardo, una semblanza de la personalidad de López Obrador, tal y como yo lo conocí hace 25 años que trabajé con él durante unos meses, una reconstrucción de lo que ha ocurrido en México con los grandes proyectos de la política social, etcétera, y finalmente una estimación de lo que yo creo que ocurrirá de aquí al 24, especialmente en el tema fiscal, y ahí una llamada de atención a estar preparados para una nueva crisis de fin de sexenio. Macario, una pregunta que no es muy técnica, no es muy profunda, pero necesaria. ¿Ya está a la venta o dónde lo obtenemos? Se supone que está a la venta, está en muchas librerías, estuvo también en Amazon, en Mercado Libre, en algunos lados se agota y luego lo vuelven a surtir. Entonces, pues yo agradezco mucho a quien lo compra y ojalá esté disponible para todos muy pronto. Macario Schettino, con mi admiración, mi cariño y mi reconocimiento de siempre, de verdad, un gusto hablar contigo y espero que podamos continuar la conversación muy pronto con cualquier pretexto, ¿vale? Muchísimas gracias, Ricardo. El agradecido soy yo. Es realmente un gusto platicar contigo y estoy a tus órdenes cuando tú digas. Gracias, hasta pronto, Macario, un abrazo, gracias.